Hola a todos, Iglesia, Dios les bendiga. Hace unas semanas atrás les pedí que leyeran el libro de los Hechos de los Apóstoles y sé que varios han leído el libro de los Hechos y la idea es recordar y volver a la esencia de la Iglesia. El libro de los Hechos es importante porque nos cuenta, nos habla qué ocurre después de que Jesús resucita. Vemos que aquí comienza algo grande, algo tremendo, y lo importante es entender que el libro de los Hechos todavía es el único libro de la Biblia que no se termina de escribir. Nosotros, cada vez que extendemos el reino de los cielos, cada vez que nosotros predicamos, cada vez que se convierte en personas, el libro de los Hechos sigue extendiéndose y se le añade un capítulo. Otros le dicen el libro de Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ocurre algo acá en la Iglesia. El libro de los Hechos nos habla de actos, de acontecimientos que ocurren con la Iglesia, principalmente hablando de los discípulos que siguieron a Jesús y después se convierten en otras personas que se van sumando y así se va extendiendo la Iglesia. El libro de los Hechos tiene un autor, que es el que escribe, el que va escribiendo este libro, y ese autor es Lucas, el médico. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. El tema principal del libro de los Hechos se puede dividir en tres partes. El libro de los Hechos nos narra a nosotros la Iglesia antes del Pentecostés, quiere decir antes de la venida del Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo y después del Pentecostés. Lo vamos a ver de esa manera. Vamos a ver esas tres divisiones. Antes del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, en el Pentecostés y después del Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una estructura que es una carta entregada desde Lucas, es presentada a Teófilo. Teófilo era alguien, una autoridad, era alguien que estaba interesado en lo que ocurrió, en cómo creció la Iglesia, y Lucas, él le entrega este informe, ¿sí? Hay un versículo clave en todo el libro de los Hechos. Bueno, hay muchos versículos claves, pero hay un versículo específico que es Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Ese versículo es un versículo clave en todo el libro de los Hechos porque nos cuenta y nos habla de la esencia del libro. Cuando venga el Espíritu Santo, la Iglesia se extendería y se sigue extendiendo. Les quiero contar algunas de las cosas. También el libro de los Hechos se puede dividir en dos grandes partes. Una parte puede ser las misiones de la iglesia local. ¿Qué quiero decir con esto? Es donde los que se convertían, los que recibían el Espíritu Santo, predicaban ahí en su entorno, en Jerusalén, nada más. Y después podemos decir que la segunda parte, la segunda división del libro de los Hechos, es el periodo de las misiones extranjeras, principalmente las misiones que hizo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros, donde gracias a estos viajes misioneros podemos ver que Pablo llegó hasta Roma. Lamentablemente en Roma es donde él fue
encarcelado y ahí fue ejecutado. Pero el Evangelio se extendió hasta Roma, Italia, podríamos decir. También es importante que el libro de los Hechos nos muestre a nosotros cómo Dios extendió su palabra a los gentiles. El poder de Dios y el pueblo de Dios estaba encasillado solamente ahí en Jerusalén, solamente en Israel, en Judea, solamente en un lugar pequeño. Pero acá vemos que Dios, a través del Espíritu Santo, lleva el Evangelio a los gentiles, a los romanos, a los griegos, a los africanos, y extiende el Evangelio. Y gracias a esto, a este mover, gran mover, el Evangelio llegó a nosotros. Y las promesas de Dios llegaron a nosotros, gracias a este gran mover. Así que los animo a que esta especie de introducción que estoy haciendo los motive a entender el origen de la Iglesia. Más tarde, o durante los días próximos, les voy a enviar, después que pase esto de la Pascua, les voy a enviar un pequeño bosquejo donde ustedes van a tener que responder algunas preguntas relacionadas con el estudio del libro de los Hechos. Espero que Dios los bendiga ahí en sus casas y que entendamos que estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Después de que resucitó Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre su pueblo, sobre sus discípulos, y hasta el día de hoy es entregado para nosotros. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es nada. Y necesitamos volver a eso. En nuestras casas, ahí donde estamos, es necesario que hagamos lo que dice los primeros capítulos del libro de los Hechos. Dice que estaban unánimes, todos juntos, en un lugar llamado el aposento alto. Con esto termino. Vamos a leer el primer capítulo, o un poquito del primer capítulo del libro de los Hechos. El primer capítulo del libro de los Hechos habla acerca de cuando Jesús resucita. Habla acerca de la elección de otro discípulo, de otro apóstol, en reemplazo de Judas el Iscariote, el que se quita la vida. Y el capítulo 2 habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Entonces, antes del Espíritu Santo, en el capítulo 1, vemos que la Iglesia se estaba organizando. La Iglesia estaba eligiendo, estaba reforzando a sus líderes, a quienes iban a continuar la obra de Dios. Y el versículo 6 del capítulo 1 dice algo muy importante. Pero antes quiero que leamos un poquito los otros versículos. Dice Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La orden del Señor era que los discípulos se quedaran en su casa, se quedaran en Jerusalén, pero se quedaran haciendo ¿qué? Los discípulos y el pueblo se reunían en sus casas a orar, a compartir, a estar en comunión, a darle el lugar a Dios. Para que el Espíritu Santo pueda obrar en las casas, era necesario estar atento, esperando y buscándole. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo os dará. Se refería al Espíritu Santo. Si nosotros en el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo,
Él vendrá. Y creo que en este tiempo lo necesitamos en nuestras casas, lo necesitamos en nuestra familia. Les doy un consejo. Yo sé que estamos en cuarentena y estamos esperando algo. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a poder salir para seguir con tu vida igual que antes de este tiempo? ¿Qué estás esperando? Te animo a que estés esperando, a que estés con una expectativa para salir y revolucionar, para salir y hacer las cosas distinto, para ir a trabajar, ir a la escuela, pero hacerlo distinto. Antes de este encierro faltaba algo, que era ese tiempo de buscar a Dios y de recibir el Espíritu Santo. Ahora, cuando se levante esta cuarentena y salgamos a los lugares donde siempre nos movíamos, vamos a intervenir de una manera poderosa, vamos a llegar a las vidas de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque vamos a ir reforzados con el Espíritu Santo, vamos a ir llenos del Espíritu Santo. ¿Qué impide hoy en nuestras vidas que podamos recibir al Espíritu Santo? Yo creo que muchas veces es el desacuerdo, muchas veces es la discusión, es la discordia, es la preocupación, es la ansiedad que hay en nuestras vidas. Pero te quiero decir algo, la iglesia acá en Hechos 1 estaba escondida porque los empezaron a perseguir, los empezaron a presionar. Una vez que Jesús murió en la cruz, resucitó, los religiosos dijeron, no, vamos a hacer callar a estos seguidores de Jesús para que no se siga extendiendo la fama de Jesús. El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No habían entendido nada. Seguían los discípulos esperando. Jesús resucitó acá, estaba resucitado, se les apareció. Y ellos les preguntaban, Jesús, ¿ahora vas a restaurar el reino en Israel? No habían entendido nada. Y les dijo, versículo 7 del capítulo 1, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y ahí está el versículo clave que yo les decía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, Jesús fue levantado, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué tremendo! Los ángeles vinieron acá y le dijeron a los discípulos, ¿qué haces mirando para arriba? Así como vieron que se fue Jesús, fue levantado al cielo, así mismo va a venir. Ahora tienen que ustedes ir y esperar la promesa. Qué lindo, qué hermoso poder entender la palabra, poder entender que este tiempo es una oportunidad. Este tiempo que estamos viviendo es una oportunidad para volver a la esencia, para volver a la esencia. Anhelo que Dios se manifieste a tu vida, que el Espíritu Santo se manifieste a tu vida. Desconectate un poquito del Facebook, desconectate un poquito del WhatsApp, del Internet. No nos distraigamos tanto, busquemos a Dios, preguntémosle a Él. Dijiste que enviarías al Espíritu Santo, yo todavía no lo recibo, yo todavía no lo tengo. Pidamos al Espíritu Santo y sin duda que va a venir sobre tu vida y va a vivir en tu vida. Dios te bendiga. Y bueno, así comenzamos este estudio del libro de los Hechos. Voy a seguir enviando videos y guías de estudio para que ustedes puedan entender más este hermoso libro. Dios les bendiga y
Atentos que durante este tiempo, durante la tarde, mañana y el domingo, vamos a seguir reflexionando acerca de Jesús y su obra redentora en la cruz. Dios te bendiga.